Bienvenido a un ejemplo sobre cómo usar el plegado de papel, para modelar la suma de fracciones con diferentes denominadores. Consideremos la suma de la mitad y un tercio. Vamos, primero defina una hoja de papel como un todo. Y ahora modelaremos la mitad usando esta hoja de papel, y un tercio usando esta hoja de papel. Para modelar la fracción de la mitad, queremos doblar el papel para que tengamos dos secciones del mismo tamaño o dos piezas de igual tamaño. Entonces, hagamos un pliegue vertical, que se vería así. Entonces, si doblamos el papel verticalmente aquí, observe cómo ahora tenemos dos secciones de igual tamaño. Y debido a que el numerador es 1, para el modelo de la mitad sombreamos una de las dos secciones de igual tamaño, o piezas de igual tamaño. Entonces este es el modelo para la mitad. Y ahora para enfatizar el vocabulario de una fracción, recuerde que el número superior es el numerador, y el número inferior es el denominador. Entonces también es correcto decir, para modelar la mitad, denominamos una hoja de papel en dos secciones iguales, y sombree una sección porque estamos enumerando o contando una de las dos secciones. Y ahora usaremos esta hoja de papel para modelar un tercio. Entonces, debido a que el denominador es 3, necesitamos doblar el papel para que tengamos 3 de igual tamaño, secciones o piezas. Y para esta hoja de papel, hagamos los pliegues horizontalmente. Entonces hacemos un pliegue aquí, y aquí, notamos cómo tenemos 3 piezas o secciones del mismo tamaño, y, por lo tanto, para modelar un tercio, sombrearíamos una de las 3 piezas. Así que aquí está el modelo para un tercio. También podemos decir que para modelar un tercio, denominamos una hoja de papel en 3 secciones iguales, y sombree una sección porque estamos enumerando o contando una de las 3 secciones. Ahora recuerde que nuestro objetivo aquí es agregar estas dos fracciones, lo que significa que desea combinar estas dos cantidades. Pero observe cómo, debido a que las piezas no son del mismo tamaño, no podemos decir cuánto sería la cantidad combinada. Necesitamos tener piezas del mismo tamaño. Para hacer piezas del mismo tamaño, tomaremos el modelo por la mitad y haremos dos pliegues horizontalmente, tal como hicimos para modelar la fracción de un tercio. Entonces usando para el modelo de la mitad, hacemos un pliegue aquí, y aquí, al igual que hicimos para modelar la fracción de un tercio. Observe que esto nos muestra que la fracción de la mitad equivale a 3/6. Nosotros ahora tenemos 6 piezas o 6 secciones del mismo tamaño, y tenemos 3 de ellas sombreadas, que es el modelo para 3/6. Podemos decir que 3/6 es equivalente a la fracción de la mitad. Y ahora usando el modelo para un tercio, haremos un doblez verticalmente, tal como lo hicimos para modelar la fracción de la mitad. Entonces hacemos un pliegue aquí y notamos cómo esto nos muestra. Ese tercio es equivalente a 2/6. Observe también cómo ahora, todas las piezas son del mismo tamaño, y luego combinaremos las dos cantidades y determinaremos cuánto tenemos. Tenga en cuenta que 3/6 más 2/6 es igual a 5/6. Tenemos un total de 3 piezas más 2 piezas, lo que nos da 5 piezas, donde cada pieza es 1/6 de un todo. Y por lo tanto la suma de 1/2 y 1/3 es igual a 3/6 más 2/6, lo que equivale a 5/6. Espero que hayas encontrado esto útil.